Hola, ¿cómo están? Nuevamente por acá en este espacio de conciencia. Un momento para saber, para reflexionar, para actuar. Hablando de neurociencias aterrizadas a la vida cotidiana, explicando en la medida de nuestras posibilidades el doctor Luis Jiménez y yo, Josefa Galván, que nos encanta estas charlas. Charlamos para nosotros, sí, pero charlamos entre nosotros y con nosotros para ti, para compartir información de gran valor que en la medida que tú vayas entendiendo más cómo funciona tu cerebro y todos los sistemas internos, vas a tener una mejor calidad de vida, vas a tener una mejor comunicación, vas a poder relacionarte en otro nivel. De verdad vas a encontrar éxitos con mayor frecuencia, satisfacciones, placeres, gustos. Y eso es lo que nosotros queremos, contribuir para tu bienestar, porque el bienestar también es rentable, solo que a veces se nos olvida. Parece que todo tiene que ser dinero, todo tiene que ser cosas que nos dicen algunas personas y lo seguimos a pie juntillas. Duden de esos gurús que no tienen un fundamento. Lo hacen con buena intención, sin embargo, no siempre pasa. También no siempre pasa, pero lo hacen con buena intención. Y bueno, desde esa buena intención, nosotros que nos dedicamos a las neurociencias, desde los aportes vinculados con la psicología, con la medicina, que es lo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo, Luis y yo nos encanta estar compartiendo contigo. Y bueno, pues sin más, en esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia lógico-matemática, la más odiada, la más rechazada, la más repudiada, que ya no queremos saber, cambiamos de carrera con tal de no tener matemáticas. Sin embargo, pues la matemática está en nuestras vidas y vamos a hablar de eso, como la inteligencia lógico-matemática. Así que bienvenido, mi querido Luis. ¿Cómo estás? Mi querida Josefa, nuevamente un placer poder hablar y sobre todo reivindicar. Hay un precepto que dice de los fanatistas que lo viejo es malo, no, lo nuevo es bueno. O sea, no hay nada más infundamentado que eso. Normalmente tendemos a demonizar ciertas cosas en nuestra vida y creo que la lógica y la matemática ha sido una en estos tiempos. Y lo importante es saber que todo funciona eh, en base a una estructura casi matemática. De hecho, para eso es la geometría sagrada, los números sagrados, Pitágoras. Y así como él, No quiero estudiar correcto, matemáticas, pero sí estudio horóscopos, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, casualmente, ese tema que de repente podemos considerarlo hasta pesado, difícil, eh, todo el adjetivo que tú le quieras colocar también debe ser estudiado y también debe ser, digamos, ampliado. Entonces, ese es el porqué de este video, así que comencemos con esta explicación. Normalmente, la parte de la lógica matemática corresponde a los lóbulos prefrontales, que son los lóbulos verdes que está señalando Josefa, correcto. Ellos tienen la habilidad de poder razonar. Junto con eso, hay una parte que es la corteza prefrontal, que es la parte que está más posterior a la parte más superficial. Correcto, ahí mismo donde lo está señalando Josefa, el verdecito, el Es que verdecito. mi lógica matemática del cuerpo anda chueca. Después del viaje, después del viaje. No, Entonces, pero es que es una alteración visual porque yo lo quiero ver así y entonces pues es un cambio de perspectiva, ¿no? Pero acá está, acá estoy, acá estoy. exactamente. Hay algo que es importante, que en estas regiones, generalmente cuando hay un paciente con alguna CB, en el lado derecho, el lado izquierdo, lo podemos Accidente entender. cerebrovascular para quien no sepa qué es un ACV. Es un eh, infarto. Ajá. OSB es una enfermedad cerebrovascular que es cuando por algún motivo las arterias que llevan sangre al cerebro tienen algún defecto, ya sea porque explotan y derraman sangre dentro del cerebro o porque se cierran y esa región que veía esa sangre muere y eso se le llama necrosis. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente nosotros podemos identificar una CB de otro o en qué regiones porque esta área se ve afectada y la lógica matemática es una de las que afecta a la región prefrontal. La arteria que va para allá es la cerebral anterior. Eso Sí. es medicina, no lo que importa es este detalle. ¿Qué es lo que pasa? La lógica tiene como fin una estructura del pensamiento en nuestro cerebro, ese pensamiento
tiene que tener una secuencialidad. La secuencialidad no es simplemente 1, 2, 3, 4. No, la secuencialidad es una serie de actos que se prosiguen uno al otro. Y eso el cerebro lo interpreta como un patrón. Es importante destacar que nosotros actuamos bajo patrones. Nuestro cerebro busca patrones para poder aprender. ¿Por qué razón? Porque los patrones nos dan información de que algo se puede repetir. No vamos a darle connotación desde el punto de vista sentimental ni desde el punto de vista emocional, sino que hay patrones. Estos patrones pueden ser figuras, pueden ser formas. De hecho, si yo no reconozco los patrones, ¿cómo yo me vuelvo a dirigir a mi casa? Porque volver a hacer esa memoria todos los días, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces el cerebro tiene esos patrones para ahorrar. La lógica existe para eso, es para ahorrar tiempo, hacer los movimientos más rápidos incorporados a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Las matemáticas es un tipo de lenguaje en el cual yo veo patrones. Estos patrones se interpretan en diferentes áreas del cerebro, sobre todo con un área que está por encima del área temporal, más o menos por esta zona, y ella nos va a ayudar a interpretar eh, cómo los números nos transmiten ideas. Exactamente, un poquitico más hacia el lado del verde. Hacia acá se pega. Exactamente, correcto, correcto, muy bien, Lo que pasa perfecto. es que, fíjense, aquí están señaladas, pero no crean que el mapa no es el territorio. No, no porque aquí están nada más ahí no se mueven. No, aquí están como los comandos, pero de ahí se recorren para un lado, para otro. En algún momento les vamos a presentar o pueden ver ustedes algunos videos de cómo son las conexiones neuronales y lo rápido que se mueven las neuronas, los axones y cómo se van conectando, se desconectan, todo ese movimiento que hoy lo podemos apreciar gracias a la imagenología es precioso. A mí me encanta. Incluso en mi canal bueno, en mi cuenta de LinkedIn, tú viste, ¿no? Que puse Sí, una imagen que el cerebro van en ritmo con los latidos del corazón. Entonces, pues es sí, que que eso, ver una resonancia magnética cerebral de un niño de 5 años. ajá. Sí, 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 está hermoso, ¿no? Pero bueno, Sí. termina de explicar eso porque te voy a preguntar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro interpreta los números como patrones y los patrones me pueden ayudar a traducir un lenguaje y un comportamiento. Eh, para las personas que en la preparatoria, en la prepa, como dicen en México, en bachillerato, como le decimos en Venezuela y en Colombia, en la secundaria, como dicen en Argentina, es importante que las matemáticas las vemos frías, las vemos abstractas. Y algo que dice el doctor Tony Buzan, que aquello que no integra ambas regiones del cerebro es más difícil aprenderlo. Tú puedes ser una persona con una tendencia a ser lógico matemático, excelente, muy bien, pero él explicaba que sus mejores alumnos, incluso los que son matemáticos por excelencia, y también los que tienen cierta implicación militar, él le recomendaba hacer los dibujos, perdón, hacer los cálculos con diferentes colores y marcadores. Y todo el mundo se preguntaba por qué. Y él decía, simplemente háganlo. Y los resultados de estas personas en las pruebas matemáticas era excelente. Y mejoraban en un tiempo realmente corto. Entonces la gente se comenzó a preguntar qué estaba pasando. Tony Buzan entendía que se estaban uniendo dos regiones del cerebro. La región que ve el color, correcto, la región que ve la forma, la región que ve la lógica y que no se peleaban. Y ese detalle quizás fue solapado, no sé si adrede o no, es que las personas que son matemáticas no les gusta el color, es mentira. O sea, estas personas necesitan el color. Son monocromáticos, ¿no? Exactamente. Entonces, él veía que estas personas tenían un mayor resultado, un mayor puntaje, no simplemente en las pruebas tradicionales de medir coeficiente intelectual, sino que eran personas que en campo eran más activas. Y cuando hablo campo, no simplemente en el campo laboral, sino en el campo militar. Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder en este momento? Que de alguna u otra manera unimos áreas del cerebro, unimos patrones y nos fortalecemos. Y eso es quizás algo bastante importante que reivindicar de lo que es esta inteligencia, que no trabaja sola. La hemos querido aislar y no es así. Trabaja en conjunto como el resto. Y que además todos la usamos, todos la tenemos. Miren, por ejemplo, mi mamá, cuando yo era chiquitilla, mi mamá pues, no sabía leer ni escribir. Yo le enseñé cuando estaba en secundaria.
pero mi mamá tenía una capacidad para hacer cuentas y así, digo, mi mamá no es un cerebro extraordinario, no, aunque la quiera mucho. Y ya falleció y de verdad que le reconozco y le admiré muchísimas cosas a mi mamá. Sin embargo, esa capacidad de hacer cuentas rápidas, esa capacidad de no saberlo poner en un papel era otra cosa, porque son otras habilidades, pero su inteligencia lógico-matemática era súper buena y ella hizo muchos negocios. Entonces, esto lo digo por muchos emprendedores que se resisten a estos estudios o a meterse a las finanzas porque traen el juicio de que son horribles y que no sé qué, es más juicio que realidad. Porque una vez que se enamoren del número, van a ver, a mí también me pasó. Yo quería estudiar medicina y por circunstancias de cuestiones públicas y de políticas públicas no lo pude hacer porque la pusieron como carrera sobresaturada y vean que, oye, cuántos médicos hacen falta, ¿no? Pero a nivel global, no fue nada más aquí en México. Entonces me metí a estudiar psicología, pero me fui a tomar clases de medicina porque me encanta. Y de alguna manera yo quería estudiar medicina porque le huía a las matemáticas. Y cuando entré a la facultad de psicología, lo primero, estadística. Y yo, no, ¿cómo estadística? Hoy me encanta. De verdad, disfruto tanto ver esas relaciones, correlacionar indicadores, ayudar a acompañar a mis clientes en planeación estratégica, identificación de estrategias emergentes. Esas las tenemos que bajar a números, si no, no sirve. Entonces, muchos de los emprendedores están resistentes con esto. ¿Por qué? Porque tenemos un largo periodo que nos han dicho, las matemáticas son difíciles, las matemáticas son duras, las matemáticas son esto, puro juicio. No es cierto, es encontrarle el modo y también es que los maestros no nos han enseñado bonito las matemáticas. Tan es así que en Estados Unidos se desarrolló ya hace como, ¿qué será? Como 10, 15 años, ya ni me acuerdo cuánto tiempo tiene el proyecto STEM. ¿Por qué lo desarrolla Estados Unidos? Porque dice, en las escuelas tenemos que estimular el uso de las matemáticas. Se nos están acabando los ingenieros, se nos están acabando los físicos, los químicos, los matemáticos, los economistas. ¿Nos hacen falta? Claro que sí, nos hacen falta, si no, ¿cómo vamos a manejar los recursos y todo? Todo tiene que ver con lógica y número, con un análisis crítico basados en la lógica, basados en los datos y basados en los números, y hay que hacer correlaciones matemáticas. Es más, ¿quieres ser un buen músico? Pues aprende un poco de matemáticas porque la lógica y la matemática te va a ayudar a tener mejores contratos, a cobrar mejor, etcétera. Lo ven como, ay no, qué horror, pero si no porque lo diga Estados Unidos, sino porque nos hacen falta ingenieros y poco a poco las carreras de ingeniería, y yo no voy porque es difícil, yo no voy, yo quiero ser músico, yo quiero ser actor, yo quiero ser eso. Oigan, y porque piensan que se gana mucho en el mundo de la actuada. Y también se puede ganar mucho en el mundo de las matemáticas. Se puede llegar a ganar muchísimo dinero. Y además, no tan solo eso, sino que las necesitamos para ganar mucho en los negocios. ¿O cómo? ¿No, Luis? Evidentemente es equilibrio. Me hiciste recordar esto, o sea, mientras que estabas hablando, yo me fui más hacia este lado. Yo tuve la oportunidad de tener amigos que fueron en algún momento a Israel para entrenar en diferentes artes marciales. Hay una arte marcial que se llama Krav Maga y pudieron entrenar allá. Y hay algunos amigos que fueron tentados a irse a Israel para el hecho de estudiar Cábala. Y en la Cábala se ve matemáticas, que es para la suma de los cálculos de las letras en específico. Era algo que podían hacer o por lo menos ellos me explicaron algunas nociones. Entonces hay algo que es importante, que nosotros desvinculamos un conocimiento y cuando tú desvinculas algo de su entorno, tiende a morir. Es como que si tú agarras en este momento un corazón y tú lo pusieras nada más en formol, ¿cuánto tiempo va a durar ahí vivo? Ese tejido necesita estar de otro circundante para poder cumplir una función. Y creo que eso es lo que hicieron con las matemáticas, las desvincularon del entorno. Hay algo que es bastante interesante. En la película del Código Da Vinci, el personaje de Robert Landon tiene memoria idiática, que es un tipo de memoria muy específico, pero es una habilidad que casi ve los números y las formas traspolándose. Para los que en algún momento hemos tenido cierto romance con este tipo de memoria,
hemos visto cómo las matemáticas de alguna otra manera se vuelven dinámicas, se vuelve como una película, porque en nuestra mente vemos la forma, vemos el número en torsión, vemos el número dividiéndose. Entonces, cuando vienes a entender eso es la vida viene a ser cálculos. Y esto es importante destacarlo, que la han desvinculado de su entorno. Y eso quizás ha sido el más grave suicidio de conocimiento que hemos tenido, porque no hay que desvincular las cosas. Generalmente yo pensaba lo mismo, que cuando yo estudiara medicina, yo me iba a alejar de las matemáticas y me conseguí con bioestadística. Luego me conseguí con demografía. Luego después me conseguí con cálculos en cardiología. Luego después me conseguí con cálculos cerebrales también. Entonces, cuando yo dije, bueno, que no será nada como un cálculo de ingeniería, pero evidentemente estaban ahí. Entonces, el mensaje es ese, que no tomemos ideas de otros. Y si ya las tenemos, porque ya nos las sembraron como grandes males, no vamos a ponerle la palabra trauma, tampoco vamos a llegar a ese nivel. Pero si ya nos sembraron esa idea, tengamos la curiosidad de ver qué otras personas lo hicieron diferente. Lo vuelvo a recomendar como yo lo he recomendado muchísimas veces ya en otros videos y lo recomendé hoy. Véanse videos y véanse libros que se llaman Geometría Sagrada y entenderán el porqué de los números. Y cábala. De hecho, por ejemplo, varias personas que dicen, no, yo me voy a la metafísica. Pues de una vez te aviso, física cuántica, ¿qué es? Números, números, números. ¿Qué cosa es la numerología? Números, números, y hay que vincularlos, hay que relacionarlos, hay que voltearlos para entender ciertos comportamientos, ciertos patrones. ¿Qué cosa es la astrología? Números, números, números. Son días, son meses, son años, son constelaciones. ¿Cómo calculan las constelaciones? Con números, números, números. ¿Cómo hacen los autos? Números, números. Todo lleva matemática. Es más, la matemática de la naturaleza. La serie Fibonacci está inspirada en la madre naturaleza, en cómo se comporta, porque son patrones observados. Todo lo que los físicos, matemáticos, químicos hacen es observar el mundo y se dan cuenta de esas relaciones. Y eso es pensamiento lógico. Dice, ah, mira, aquí pasa esto, luego sigue esto, luego sigue esto, y lo va relacionando y después le pone métricas. La música necesita métrica. Si no, pues en qué momento entra un instrumento u otro, en qué momento entra una nota y otra. Necesitamos matemáticas. Y ustedes me dirán, sí, pero para bailar no, sí, también. Ah, pero para la pintura no, sí, también, porque incluso algunas piezas se han valuado muchísimo por la impresionante simetría, asimetría, matemática, cuando les hacen los cálculos, cómo miden, cuánto usaron de pintura, cuántas pinceladas lleva. Por ejemplo, en las pinturas de Vincent Van Gogh, hay unos cuadros que no se puede saber cuántas pinceladas lleva, porque cuando estaba ya en el psiquiátrico y que su hermano Teo no le podía llevar, no lo visitaba, no le llevaba más lienzos, él pintaba sobre los que ya tenía pintados. Hay un cuadro en su museo, ¿dónde está? En Ámsterdam, creo, donde está el museo y lo visité. Pero no saben cómo me produjo lágrimas cuando yo me puse así de lado, que lo vi de canto, y es una capa de pintura más o menos así, dice, ¿cuánto estará oculto ahí? ¿Cuántos sentimientos? ¿Cuánto esto? ¿Y cuántas pinceladas habrá dado este hombre ahí? Es increíble. ¿Y por qué esos cuadros valen tanto? Porque cuentan o se suponen o infieren el número de pinceladas que dio este hombre y todas las cosas que pasaban, ¿no? Entonces, la lógica matemática de verdad que nos hace mucha falta. Eso nos ayuda a tener pensamiento crítico, que hoy nos hace falta para tener menos conflictos, para estar más en paz, para hacer negocios, para hacer ventas, para dar servicio a clientes. Necesitamos los números, queridos, y el pensamiento lógico, ¿o no? Todo está entrelazado, nada está solo, somos parte de un sistema y me gustaría pensar que en algún momento podemos percibirnos como parte de este sistema para enriquecerlo y mejorarlo. Eh, Hay un extracto del Corán, el cual habla acerca de cómo los números son sagrados. Y es importante destacar que
Una vez escuché esta frase y siempre la recordaré que las matemáticas es la lengua de Dios también. Y es importante que lo tengamos presente. Ujú. Hay un libro también del Dalai Lama que se llama El universo en un átomo o algo así. Hay no sé si lo has visto, pero es del Ujú. Dalai Lama, un libro muy pequeñito, pero muy bonito porque a él le encantan las matemáticas y le encanta la ingeniería y todo eso. Entonces, para aquellos que dicen que pues, meditar nada más, no, meditar tiene sus tiempos, sus ciclos, sus momentos y todo. Y ahorita que decías también de esto, de los mantras y todo eso, tiene una métrica, tiene una lógica. Todo ello tiene una lógica, para bien o para no también, ¿eh? Todo tiene una lógica. Y yo creo que vale la pena que nos pongamos en modo de cómo le hago para entender, para meterme al mundo de las matemáticas y el pensamiento lógico. Vas a sufrir menos, te lo puedo prometer, te lo juro, te lo rejuro, que vas a sufrir menos, porque sufren más los que se ausentan de la lógica y de la matemática. Ahora, yo tengo una inquietud, Luis, que se me había olvidado preguntarte. Es en el proceso de crecimiento de los bebés, ya ves que cuando nacen, pues la mayoría somos muy cabezones. Y la parte que tenemos más grande es la parte frontal, ¿no? Y cuando los niños se caen, casi siempre se van así, de cabeza. Cuéntanos qué pasa ahí. Ay, Josefa, me hiciste reír con ese gesto. Discúlpeme la persona que ve en el video, pero es demasiada risa. Normalmente cuando nosotros somos embriones, nosotros somos como esta hoja, así. Luego después la hoja se va doblando y se forma como un tubo. Y luego después ese tubo se va doblando en esta forma. Esta forma, así, esta región se llama región cefálica, que es la parte que va a formar o que le va a dar cabida al cerebro. Más hacia acá, correcto, más por ahí. Es que, ¿Qué es lo digo, podría yo enseñar mi cuerpo, pero no es momento. Hasta que que- llega al coxis, ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero se desarrolla toda la estructura nerviosa, de hecho, el cerebro como tal, eh, los ojos prácticamente están lateralizados y cercanos muy al oído y forman una placa, y luego después los ojos van rotando. En un momento, si se fusionan los dos, harían trastornos como los cíclopes. Luego después se forman la nariz, se forma la boca a través de unas estructuras que se llaman arcos branquiales. Cinco o seis arcos dependiendo de cuál sea el autor que lo quiera decir, y estos van a formar los nervios, la boca, los dientes, y luego después el resto de la estructura. Luego después se formarían las manos, por eso es que hay una regla mnemotécnica que primero el niño pide plata y después aprende a caminar. Y luego Ajá. después formarían las paletas inferiores, que vamos a colocarle ese nombre, que serían las piernas. Generalmente cuando se forman en números de meses. Luego después en números de meses va a haber números de estructura. Y después en números de estructura hay un proceso de diferenciación y cambio. Normalmente esto es lo que pasa en embriología. Es una materia muy bonita, eso es un conocimiento que se imparte en todas las escuelas de medicina, pero que para nosotros siempre es necesario retomarlo porque nos ayuda a determinar qué tipo de enfermedades nos podemos conseguir porque las enfermedades en esta parte, cuando eres embrión, nunca vienen solas. Sí, yo Siempre. estoy pensando, porque vamos a hacer un video de anfibio ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos? De ajolote a humano, ¿no? Vamos a hacer. ¿Cómo nos gustan los ojillos así? Son muy chistosos. Pero no expliques tanto de eso ahorita, sino vámonos a la cabeza cuando se nos cae, así que se nos viene. O sea, digo, es lo que más pesa, ¿no? Yo creo cuando nacemos. Correcto, sí, es lo que más pesa, primero por la cantidad y el contenido, y segundo de eso, porque no se han desarrollado las estructuras y los músculos que mantienen erguido el cuerpo. Eso sucede normalmente en un proceso de maduración muy primaria y después que nace este producto de la gestación, va adquiriendo la forma en específico para poderse mantener erguido y de hecho es la estructura que más pesa porque tiene hueso y tiene gran cantidad de tejido blando y junto con eso microestructuras que pareciera que no pesaran, pero sí, los globos oculares. Y hay un peso, digamos, entre el cerebro normal de un sujeto, el líquido que lo contiene. Es realmente, bueno, de hecho,
si te pongo a explicar eso, eso es muy largo, pero sí, la mayoría del peso es por esa región, por una debilidad muscular y luego después en el tiempo de maduración el sujeto se va irguiendo y va pudiendo tener todo este control del cráneo. Sí, por eso es tan importante cuidar a sus niños, que no se den tantos cabezazos y cuando alguien no le gira bien la rueda, dicen que se golpeó mucho de chiquito. Pero la verdad es que tenemos suficiente protección. Nada más que, claro, no debe ser de una altura muy grande, pues si no, pues nos lastimamos. Y lo peor es que la zona que apenas está endureciendo también nuestro cráneo y todo esto, pues puede tener unas abolladuras de tamaño medio regular porque está haciéndose duro, duro, duro y tenemos que cuidar a los bebés de eso para que no tengan problema con la lógico-matemática. No crean que los que no les gusta tuvieron caídas, no necesariamente, ¿no? Exactamente, bueno, sí, esos son las fontanelas, entonces de repente uno puede terminar el daño cerebral que tenga una persona en el futuro si uno descuida a ese muchacho y lo deja caer varias veces al suelo. Así que madres primerizas, por favor, entrénense. Sí, porque esta es la zona que estamos protegiendo, donde es lo que se llama el cerebro del cerebro, donde está la parte lógico-matemática, principalmente están ubicadas acá y la parte creativa, están en estas zonas. Entonces, cuidemos la cabecita de nuestros polluelos. Bueno, ahora vámonos con las recomendaciones para desarrollar la lógica matemática. Y en este caso vamos a hablar acerca de enamórate del número. ¿Cómo le hacemos para que se enamoren del número, de la disciplina y del concretar, que empiezan y terminen algo? Porque debo decirles que para la medicina, para la prescripción y para aquellos que quieren estar muy fortachones y muy buenones de cuerpo o buenonas, también implican las matemáticas, porque hasta los medicamentos traen algo que se llama el vehículo CVP, que es el cuánto baste para. Y eso está calculado matemáticamente para generar efectos, ¿no? En la recuperación ante una enfermedad, ante una infección, etcétera. ¿Cierto, Luis? Correcto, correcto. Entonces, yéndonos a la parte de las recomendaciones, voy a plagiar las palabras del doctor Tony Busa, menos mal que él habla inglés y no creo que se asome mucho a Latinoamérica. Primera recomendación, pero es para los niños y para los emprendedores, para las personas que no les gusta. Cuando hagan matemática, una hoja en blanco, no rayada, tiene un porqué. Hagan sus cuentas y tengan marcadores de cualquier tipo, de todos los colores, por favor, highlighter, resaltadores. ¿Por qué razón? Si nos acostumbraron a verlo en blanco y negro, bueno, ¿por qué nosotros no verlo en color? Hagan el número en la forma que ustedes quieran. Hagan la forma que ustedes quieran, pero háganlo. Y ante todo, otra habilidad, la sinestésica, muevan las manos, sientan el lápiz, sientan la textura y en ese momento vamos minorizando el amargo sabor de la crítica por el dulce sabor de la incógnita positiva. Entonces, Claro. de alguna otra manera, vamos hacia adelante. Y además, al usar colores, van a estar estimulando los dos hemisferios, van a generar más cruces. Eso me parece muy bueno. La otra, jueguen, por ejemplo, si quieren en su teléfono, en sus ratos de ocio, jueguen cosas como Tetris, algunos, por ejemplo, Sudoku, sí se llama Sudoku, ¿verdad? El juego este. Correcto. Jueguen con números, series numéricas, con figuras abstractas, a ponerlas, acomodarlas. De verdad, háganlo. O si se dedican a la música, vean las notas musicales, cuántas notas hay, cuánto tiempo dura, saquen sus cuentas de una canción, por ejemplo, que dura 3 minutos, dense cuenta cuántas veces se repite una palabra, de un video, cuenten. Eso es algo que yo les recomendaría. Otra, Luis. Les voy a hacer una recomendación muy personal que a mí me sirvió de mucho. Para las personas que tienen alguna habilidad o algún deseo por entender lo que es la matemática y ver la forma, la geometría, les recomiendo que vean los videos de geometría sagrada. Cuando logren ver los libros de geometría sagrada, van a poder ver cómo los números influencian y cómo los números pueden ser capaces de ser expresados en la forma natural. La siguiente.
Otra que te puedo recomendar es que ubiques las matemáticas también en tu cuerpo. ¿Cuánto mide mis brazos? ¿Cuánto mide mis piernas? Si yo quiero estar al pendiente del peso, de volumen y demás, de verdad, o de contar las calorías, o de contar eso, tómale aprecio a eso, porque también son matemáticas. Esas porciones y esas cantidades, entiéndelas. Si te interesa estar en ese mundo, entiéndelas, porque tienen una fundamentación físico, químico, matemática. Entonces, cuando entiendes las porciones, te va a ayudar mucho a meterte un poquito más ahí. Esas experiencias que hayas tenido de la maestra que te enseñó mal y que hay que repetir las tablas de multiplicar, esas tablas de multiplicar, repítelas, porque no puede ser que ya se te estén olvidando porque todo lo hacemos acá. Repítelas, pero ahora pon la música que quieras y di las tablas de multiplicar. O si tienes niños, hazlo con ellos, pero no que sea 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, que eso se nos hacía aburrido. Ponle música que le guste y entonces vamos a estimular los dos hemisferios y se va a integrar de una manera, pero que no lleve letra, porfa, que no lleve letra. Habrá unos que lleven letra, otras que no, porque luego la letra pues, va a interferir en el proceso de incorporación de contenido. Perfecto, perfecto. Una más y me despido. La otra recomendación que les puedo dar, cuando ustedes quieran entender medidas, y como nosotros tenemos un sistema métrico del metro y como hay un sistema de metro, de metraje o medición inglés, ellos miden la pulgada, la mano, el codo, el pie. Busquen la historia de por qué se sacan esas medidas, que anteriormente no habían sistemas numéricos y se medía algo por los pies, los codos, etcétera, etcétera. Busquen esas historias. ¿Por qué algo se llama caballos de vapor, por decir algo? Horsepower, o caballos de fuego. Entonces, cuando vas entendiendo eso, tú vas viendo ese conocimiento más cercano a ti. Eso se lo puedo decir a los padres que le tienen que ayudar a sus hijos en las tareas y van a ver que ellos van a aprender un poquito de historia también. Sí. O también pueden estudiar las historias de los físicos, químicos, matemáticos, los físicos cuánticos. Por ejemplo, no todos están en laboratorio. Angela Merkel viene del mundo de las matemáticas y de la física. Ella fue ingeniera o ella estudió ingeniería y ella estaba en laboratorio y de pronto se dio cuenta que podía incursionar también en la vida pública y generar valor ahí. Entonces, más allá si les cae bien o si les cae mal, saber la historia de esas personas también nos ayuda a pensar que las matemáticas nos pueden llevar a otros niveles, o la de los astronautas, porque un astronauta que no sepa matemáticas, pues, yo creo que se va a quedar ahí volando, se va a quedar perdido en la no gravedad, ¿no? O en la supergravedad, o en un hoyo negro, en fin. Entonces, estudien, busquen historias, hay cosas muy, muy interesantes acerca de esto. Enamórense de aquellos que hicieron ese tipo de estudios porque de verdad que nos da más paz. Los niños o las personas con espectro autista y también con espectro, ¿cómo se llama el otro espectro que se me fue ahorita? Asperger. Sí, cuando no se vinculan tanto con las emociones y que dicen las cosas de manera directa, con mucha frecuencia ellos tienen una mayor estimulación o mayor desarrollo de estas zonas lógico-matemática. Entonces, a nosotros nos cuesta trabajo porque tienen un mundo a veces abstracto que no podemos entender y también nos acerca a su mundo el saber esto. Si tú eres papá, mamá que tiene algún niño con esas circunstancias, de verdad te lo puedes disfrutar mucho más si entiendes cuál es su mundo particular. Así que bueno, hoy nos quisiéramos seguir porque son temas que siempre nos encantan, nos apasionan, pero para no hacer este video tan largo y que se te vuelva interesante, así que búscale a la lógico-matemática y de verdad desarrollalo para que vivas mejor. Y bueno, mi querido Luis, muchísimas gracias por este nuevo video, por este contenido de nuestra serie de inteligencias y deseamos que lo estén disfrutando, déjenos sus comentarios, que les esté agregando valor, que les permita entender cosas de su vida, porque esto es conciencia, un momento para saber, para reflexionar, actuar y saber que con un abrazo adentro es la clave.
Nos vemos en la próxima, mi querido Luis. Nos vemos en la próxima a todos. Chao. Gracias por vernos y por comentarnos. Chao, chao.